artículo se titula Argentina, la rémora del sector externo, y lo que pretendí fue darle una contextualización, un contexto histórico a la actual coyuntura delicada que está transcurriendo el sector externo de la Argentina en estos momentos. Lo primero que quería mostrar es que el sector externo siempre fue el flanco más vulnerable de la economía argentina. Todas las crisis económicas de la Argentina, todas absolutamente, bueno, acá están las de 1950, se corresponden con crisis de los pagos internacionales, con momentos en que la Argentina no podía enfrentar sus pagos financieros, sus compromisos externos, sus pagos del comercio. Aquí lo que se ven, bueno, son las crisis del 52, del 62-63, del 71-72, la del 75, el Rodrigazo está asociado. El Rodrigazo consistió en una enorme devaluación más de aumentos de todos los precios, tarifas, etcétera, para tratar de equilibrar un sector externo que estaba en una posición deficitaria extrema. Después también vemos la crisis de la deuda, ¿sí? 82, 83, todo ese serruchito que vemos de los años 80 es la década perdida, cuando Argentina trataba de generar saldos externos para atender la deuda infructuosamente. Después vemos la crisis del 95, ¿sí? Esa salida brusca de capitales, que en un contexto que ya ha hablado Carlos, y después la última crisis grande que se ve es la de 2001-2002, en la que más allá de la insolvencia del sector público, la acumulación de déficits de la cuenta corriente financiados con endeudamiento, principalmente con endeudamiento, las inversiones fueron 100.000 millones de dólares entre el 93, 94 y el 2000, y el déficit fue mucho mayor. Y después lo que se ve, el último serruchito que se ve, es cuando empieza a operar la restricción externa, que es esa condición de la Argentina, así que empieza ahí en 2012, 2013, que es la restricción externa al crecimiento, esa condición, como digo, estructural de largo plazo, que se agravó con la financiarización y con el sobreendeudamiento a partir de mediados de los 70. Aquí en este gráfico lo que vemos es desde 1956 hasta 1990, porque no me alcanzaba, cómo creció ahí en los 70, empieza ya desde la dictadura, y eso es el proceso que induce la dictadura, el sobreendeudamiento de la Argentina, sobreendeudamiento por encima de su capacidad de pago. Aquí está el gráfico desde el 94 al 2017, se ve cómo la deuda crece hasta que entra en default, después el canje de 2005 que redujo el monto nominal de la deuda, después una tendencia creciente suave y después una tendencia creciente más aguda, ¿sí? Más acelerada en los últimos años. Entonces, ¿cómo? Esto que se ve en los últimos años. Ahora, frente a estas coyunturas de crisis que veíamos, la política económica básicamente lo que trata es de disminuir el uso de divisas y aumentar la entrada. Y para esto enfría el crecimiento a través de comprimir la demanda interna, principalmente la demanda de consumo y la del gasto público, y tomando deuda externa. Ahora diremos, bueno, ¿por qué tomar deuda externa en lugar de aumentar las exportaciones, como sería la receta? Porque las exportaciones en el corto plazo no pueden crecer mucho. Y por un lado, ¿sí? hay ciclos productivos, hay toda una estructura además que lo impide. Por el otro lado, nuestras exportaciones, sus precios se forman en los mercados internacionales, son oscilantes, son fluctuantes, y
por el otro lado, ¿por qué no inversiones? Bueno, porque la inversión externa no entra o entra mínimamente, sobre todo la dirigida al mercado interno, a producir para el mercado interno, entra mínimamente en un país que tiene una baja tasa de crecimiento. La inversión externa que puede entrar es la que está orientada a la explotación de los recursos naturales o a convertirse en plataforma exportadora, no la que se dirige al mercado interno, que es en realidad la que más fluye, en la que las empresas multinacionales están más interesadas. Por otra parte, y pensando en el tema del crecimiento, esto es un comentario al margen del sector externo, pero con una economía del tamaño de la Argentina, con un PBI que es el número 29 en el ranking mundial, 29 en 200 y pico de países, somos 29, nuestro PBI es de 500.000, 600.000 millones de dólares, según cómo lo miramos. En esta economía, para que entre una inversión que mueva el amperímetro a través del multiplicador, es decir, para que la inversión de afuera genere crecimiento, tendría que ser extremadamente grande. Es decir, los montos de inversión externa no mueven fundamentalmente el crecimiento argentino. ¿Cuánto es el multiplicador? 1%, 2%. Bueno, ¿cuánta inversión tendría que entrar para que genere un 1% de crecimiento? En los 90, como decía, la década de mayor inversión externa directa fue de 100.000 millones de dólares y la mitad era inversión que compró activos que ya estaban formados, que compró empresas o unidades productivas que ya estaban. O sea que solamente la mitad fue greenfield, inversión orientada a formar capital. Por lo que no podemos incluir o pensar que la inversión externa nos va a salvar. Sí, y volviendo al sector externo, bueno, puede aportar divisas que nos ayuden a sortear un poco el momento de las vacas flacas, de los déficits comerciales que provienen, por ejemplo, todavía estamos en esa estructura productiva, de que no llueve, o de que hay sobreoferta mundial de las bienes que producimos, o cosas por el estilo. Entonces, el escenario internacional, como ya dijeron todos los que me precedieron, es complicado, hoy no ayuda el sendero ascendente de las tasas de interés de la Reserva Federal, el proteccionismo en Estados Unidos, en la Unión Europea. Por todo esto, la tendencia creciente del déficit comercial que mencionaba Agustín, pasa, por favor, y una más. Otra más, perdón, pero me fui para tratar de hacer rápido. La tendencia creciente del déficit comercial, en definitiva, está generando que el déficit de la cuenta corriente ya esté en el orden de los 4 puntos, el 4% del Producto Bruto. Esto es una situación delicada. Las crisis entre el 94, el 95, el 2002, de países latinoamericanos, de Asia, incluso de Rusia, que tenía otros problemas también, es un ratio de 4% de déficit de la cuenta corriente, es un ratio crítico, es un ratio en el que estas crisis se han desatado. No se puede sostener mucho tiempo un déficit de cuenta corriente del 4%, porque requiere ingreso de capitales, y el ingreso de capitales fundamentalmente, como decíamos, por endeudamiento, hasta que se sature el nivel de endeudamiento y ya no se puede sostener. Es demasiado caro y no deja de entrar, deja de ser posible tomarlo. Entonces, y aquí termino, es necesario, verdad de perogrullo, mejorar el resultado de las cuentas externas, pero además es necesario extremar la creatividad para mejorarlo. Es decir, haciendo lo mismo, haciendo planes de ajuste que recorten la demanda doméstica, que además en condiciones tales que agravan la restricción externa, porque el ajuste con lo normal de las condiciones, que es la apertura financiera y comercial, nos comprometemos con planes de ajuste, pero al mismo tiempo nos comprometemos a abrirnos más al comercio y a abrirnos más a los movimientos de capitales y todo lo demás. Hacer eso que ya hicimos 50 años, más de 50 años, nos va a llevar lo mismo. Por eso hay que ser muy creativos para continuar, afrontar esta situación, esta coyuntura,
con crecimiento inclusivo y alejar el fantasma de la restricción a través del desarrollo científico, tecnológico, de la estructura productiva, de una estructura productiva más equilibrada, manteniendo como foco de la política económica al interés general, para construir un país soberano y próspero.